Muy bienvenidos a nuestro episodio 53. Soy Lorena Peberengo Lacombe y hoy los invito a explorar el futuro del trabajo. Dos nuevas carreras están marcando tendencia como apuestas innovadoras en la universidad pública y en la privada. Quienes las diseñaron están aquí para pensar colectivamente los desafíos del futuro laboral. Les presento a los protagonistas de este episodio, ambos referentes del mundo académico y científico. Joaquín Navajas es profesor e investigador en la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella, donde dirige la licenciatura en Ciencias del Comportamiento y el Laboratorio de Neurociencia. Es además investigador adjunto del CONICET. Físico de formación. Es PhD en Neurociencia por la Universidad de Leicester, del Reino Unido. Fue galardonado con el premio ICT Pioneers, que reconoce a los candidatos doctorales más destacados del Reino Unido, e investiga cómo las personas tomamos decisiones y emitimos juicios en contextos sociales. Pablo Groisman es doctor en matemática, investigador principal del CONICET en el IMAS y profesor asociado en el Departamento de Matemáticas Exactas de la UBA. Es profesor visitante en la Universidad de Nueva York en Shanghái. Recibió el premio Estímulo Manuel Sadowski por parte de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Fue el primer director de la licenciatura en Ciencias de Datos de la UBA. Es autor de los libros Te regalo un teorema, de Tantagua, y Abrazar el azar, de Udeva, y más de 40 artículos de investigación. Hemos reunido a dos exploradores apasionados por la ciencia, Pablo Groisman, Joaquín Navajas. Muy bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Hola, gracias Lorena. Pablo, sos doctor en matemática, Joaquín, sos físico. Ambos investigadores. ¿Qué aportes entienden que puede hacer hoy la ciencia a la construcción del futuro del trabajo? Pregunta grande. Y un montón, porque la ciencia, el quehacer científico da toda una forma de plantarse ante problemas. Entonces me parece que esa formación, la formación científica, es como ideal, porque es una formación que da mucha plasticidad y que es, sobre todo la ciencia, el quehacer científico es cómo hacer para explorar lo desconocido, que es lo que se viene. Sí, completamente de acuerdo. Además hay algunas herramientas metodológicas que tenemos en la ciencia que nos permiten explorar el mundo, que nos permiten contestar preguntas de una manera que nos proveen respuestas que a su vez se convierten en modelos que pueden hacer predicciones y nos permiten no solamente saber qué es lo que observamos en el pasado, sino poder también pispear y mirar de a poquito el futuro. Han ideado, pensado, dado vida ambos a dos nuevas licenciaturas que han despertado el interés de muchos estudiantes y han superado el número de inscriptos. Hablamos de la licenciatura en Ciencias de Datos en la UBA y la licenciatura en Ciencias del Comportamiento en la Universidad Torcuato Di Tella. ¿Cuál es el valor de estas carreras que las ha posicionado entre las más elegidas? Bueno, difícil. No tengo una respuesta a esa pregunta, pues no sabemos. Sabemos que sí, que despertó mucho interés, tenemos muchos estudiantes. Sería bueno preguntarles, pero yo creo que, digamos, es un momento en donde las carreras nuevas creo que tienen una gran ventaja, que como mínimo son carreras que se están pensando ahora. O sea, a diferencia puede pasar con carreras viejas también, que se estén pensando, que estén todo el tiempo actualizadas. Una carrera nueva no le queda otra que estar pensándose en este momento. Y yo justo, mis hijos están en edad de elegir carreras, la más grande ya eligió, el más chico tiene que elegir, y todos, o sea, muchos hijos de amigos están en esa etapa. Y entonces como que está mucho en discusión el tema de el ambiente en el que me muevo, de qué carrera elegir, y yo como que si yo tuviera que priorizar algo, digo una carrera que se esté pensando. Pues no tiene por qué ser una carrera nueva, pero las carreras nuevas se están pensando. Entonces eso me parece que puede haber sido una de las cosas que haya atraído mucho. Sí, sin duda creo que una característica común de estas carreras es proveer este bagaje científico, esta manera de pensar científicamente y aplicarlo a resolver problemas reales, ¿no? Eso es un poco la combinación de lo que
me parece que puede llegar a estar haciendo atractiva estas carreras. Y ahora hablando un poquito en particular de la que conozco más, que es la de Ciencia del Comportamiento, es la carrera más interdisciplinaria que al menos ofrecemos hoy en la Universidad de Itela. Tiene la característica de que ya las ciencias del comportamiento son por definición interdisciplinarias, pero que no se queda solamente con esa interdisciplinaridad, sino que además combina herramientas de otras disciplinas, de otras áreas. O sea, ciencia del comportamiento tiene psicología, tiene neurociencia, tiene economía, pero además esta carrera tiene diseño, tiene ciencia de datos y tiene negocios. Entonces, para una mente joven que está ávida de conocimiento en distintas disciplinas, que no quiere convertirse en un experto de algo muy focalizado, sino que quiere tener una perspectiva bien amplia y ancha sobre el eje, digamos, de lo que se ocupa esta carrera, es el ser humano, es una carrera que cumple con esas características. ¿Hacia ese lugar va el mundo, a la búsqueda de multidisciplinas? ¿De saberes variados, plurales? Hacia dónde va el mundo no lo sabemos, pero sí que coincido completamente con lo que dice Joaquín y ciencia de datos desde otro lugar creo que también cumple con todo eso, también es interdisciplinaria. De hecho, la facultad es una carrera que armamos entre 4 departamentos atendiendo esa interdisciplinaridad. Y la realidad es que no sabemos hacia dónde va el mundo. Entonces, yo creo que si uno quiere pensar cómo nos preparamos para el futuro, yo diría esto, prepararnos para lo desconocido. Porque creo que nadie tiene claro, o cada uno puede tener diferentes ideas, pero lo que hay un consenso general es que vamos hacia un mundo distinto al que tenemos hoy, y cómo va a ser está por verse todavía. Sí, si queremos predecir el futuro, en general, y hay como distintas formas de pensar o de setear una cabeza en términos de lo que, por ejemplo, hay un filósofo que se llama Isaiah Berlin, que planteaba la dicotomía entre puercoespines y zorros. Los puercoespines son personas que saben muchísimo de un solo tema, pero muchísimo de un solo tema, pero que si los moves un poquitito de ese tema, no hacen agua, no saben absolutamente nada, digamos, de lo que no sea ese tema hiper específico. Los zorros, en cambio, son personas o mentes que tienen menos conocimiento menos profundo, lo cual no quiere decir superficial, pero sí menos profundo en un amplio abanico de disciplinas. Lo que se encuentra empíricamente en algunos trabajos de psicología es que los zorros son mejores predictores del futuro. Pueden mirar hacia adelante y hacer mejores pronósticos en temas de, por ejemplo, crisis geopolíticas o variables económicas o incluso predecir eventos deportivos o lo que sea, digamos. Son mejores predictores del futuro. De alguna manera, si uno quiere estar mejor preparado para entender hacia dónde podría ir el mundo, si bien no sabemos hacia dónde va a ir, tener un poquito de conocimiento en distintas disciplinas es una barrera protectora frente a esa incertidumbre que tenemos. Saber mucho de un solo tema no ayuda. Sí, el futuro ya no está, como decíamos en la apertura, predeterminado como era antes, ya no nos define una carrera de grado. La pregunta sería para ambos si está en crisis una idea de carrera educativa, porque hoy los jóvenes tienen que hacer su propio futuro y es más difícil, decíamos también, ¿no? de hacer una carrera, generar el propio futuro, construirlo. Totalmente, está totalmente en crisis, es una crisis grande, muy grande. O sea, no solo la idea de la carrera educativa, hay una crisis que me parece general, pero particularmente, yo diría, todo el sistema educativo está en crisis por un montón de cosas que están pasando, que no sabemos en dónde, o sea, me parece que tenemos más o menos claro que en 20 años la educación va a ser una cosa completamente distinta, la forma en que nos vamos a formar no va a tener nada que ver con lo que tenemos ahora, así que eso dice, la forma de representar eso es que sí, que estamos en una gran crisis. ¿Coincidís, Joaquín? Sí, yo creo que estamos en una crisis que excede el ámbito puramente educativo y es una crisis que tiene que ver con cambios en la cabeza de la gente joven, sobre todo, y que tiene que ver con algunos procesos de ansiedad que han estado siendo
cada vez más y más acentuados con los últimos desarrollos, la crisis climática, la crisis de la pandemia, la crisis que viene ahora, la posibilidad de una guerra mundial y todos esos escenarios catastrofistas o la inteligencia artificial dominando el mundo. Son todas, ¿viste? Esos escenarios catastróficos que pensamos están en la cabeza de los chicos y eso produce, esa incertidumbre produce ansiedad. Y esa ansiedad muchas veces lo que hace es que no se quieran embarcar en procesos de aprendizaje largos, procesos de aprendizaje que requieren esfuerzo, y una de las cosas que sabemos es que para aprender y para tener digamos, herramientas útiles en mundos inciertos hace falta mucho esfuerzo, sentarse y estudiar, y es un poco lo que a veces falta no sentarse a estudiar, sino tener la voluntad de querer hacerlo, que es un poco la crisis que estamos viendo en lo que respecta al ámbito educativo. La motivación, ¿no? Estar dispuesto para el aprendizaje, hay que estar disponible para aprender. Exactamente, queremos aprender todo para ayer. Pensaba en las carreras al escucharlos, también tan en boga en los últimos años de las dobles titulaciones que muchas universidades proponen. ¿Tendría que ver con esto, con la multiplicidad de saberes, como para tranquilizar a los adultos a cargo de los chicos, de que no hay que hacer tal vez una carrera tradicional, como decías Pablo, como antes, esto ya un poco quedó a medio camino, sino aceptar, ¿no?, esta opción que ofrece hoy el mercado educativo y animarse a explorar en estas nuevas formas? Sí, las dobles titulaciones ya por ahí hasta quedaron también viejas. O sea, a mí me parece una gran idea, pero yo hablaría de las múltiples titulaciones Claro. más que de las dobles titulaciones. Nosotros en la carrera de Ciencia de Datos tenemos un poco esa idea, digamos, el título es uno solo, pero la carrera está pensada para que, digamos, tiene un primer tramo en donde uno se forma en las cosas básicas, que es esencialmente matemática, computación, estadística, que son las tres patas o a nosotros nos gusta poner así en esas tres patas a la ciencia de datos, y un segundo tramo que es completamente electivo. O sea, ellos se arman, digamos, uno se arma su propio trayecto para el segundo tramo de la carrera, y que ahí aprovechamos que estamos en una facultad de ciencias, y entonces hay materias de todos los departamentos de la facultad que pueden hacer y pueden especializarse en lo que tengan ganas, en algo, o sea, muy fundamental de ciencia de datos, matemática, computación, física, biología, química, lo que sea. Entonces, diría que sí, y sobre todo me parece que vamos hacia esto, hacia prepararnos para, o sea, estar preparados para lo desconocido. O sea, yo haría una licenciatura en eso, licenciatura en prepararse para lo desconocido, pero las carreras científicas diría que todas cumplen con eso. Cualquier carrera científica tiene eso. O sea, eso es lo que hace la ciencia. Y al respecto me surge una inquietud. Así como las ciencias sociales tienden a, pienso en sociología de pronto, ¿no?, cuestionar lo establecido, cuestionar la realidad, observar los procesos. ¿Qué hacen carreras como las que ustedes llevan adelante o que han pensado, ideado? No, también por ahí Joaquín quiere responder. No, a ver, digamos, la ciencia también cuestiona lo establecido y cuestiona lo que constantemente, se autocuestiona constantemente. O sea, Claro, se autocuestiona. Se autocuestiona Ahí está la diferencia. constantemente, exactamente. Y eso lo hace de una manera rigurosa, digamos. Esa es la diferencia con, por ahí, otros enfoques que por ahí tendrían más que ver con observar la realidad. Entonces, en la ciencia del comportamiento, por ejemplo, lo que se trabaja mucho es en tratar de que cualquier resultado que uno encuentre no alcanza como para establecer una teoría o sino que la importancia es que esos resultados sean repetibles, replicables, robustos y aprender a distinguir aquello que es de alguna manera basado en evidencia y aquella literatura que por ahí, por ejemplo, parece estar basada en evidencia, que hasta parecería proyectar una idea de cientificidad, y que no lo es. Entonces, aprender a distinguir qué cosas tienen evidencia y qué cosas no, te ayuda también a navegar este mundo incierto. También está en juego la organización del sistema de aprendizaje. Se amplía la desigualdad porque no todos pueden pagar la cuota de una universidad privada y acceder a las nuevas carreras. El caso de la licenciatura en Ciencias de Datos abre camino, porque en general la UBA no cuenta con los recursos para poder probar y tomar riesgos. Hay otras universidades públicas que también están haciendo carreras nuevas, en particular en Ciencia de Datos, Universidad de San Martín, Guillermo Brown, o sea que es algo que también en Mar del Plata están haciendo cosas nuevas, en Comahue, o sea, hay en muchas universidades públicas en las que se está haciendo.
tenemos un problema grande que desde el Estado se está haciendo todo lo contrario a apoyar eso. Entonces, Claro. eso es un problema grande. Es un problema grande, pero que excede a lo que se puede hacer desde un lugar. O sea, digamos, en la medida que el Estado no decida apoyar a la educación pública, y vamos a tener toda la educación pública está en un grave peligro. Ahora la educación pública está recibiendo un ataque mucho más potente y más certero, pero la falta de apoyo a la educación pública viene Desde desde muchos muchos años. años, muchos gobiernos. Sí, sí, sí. ¿Cómo ves, Joaquín, el escenario? Vos estudiaste en la universidad pública, Claro. hoy estás a cargo de la dirección de una carrera en la universidad privada. Claro, yo te hablo como graduado de la UBA. Sí. Como graduado de la UBA aplaudo la existencia de nuevas carreras, aplaudo la actualización de programas. Ahora se actualizó también, creo, el programa de algunas carreras de la Facultad de Ciencias Económicas Sí. también. Realmente, la verdad es que la Universidad de Buenos Aires es un lugar fantástico y es triste ver el desfinanciamiento y ver cómo se está siendo explícitamente atacado, pues es un ataque que también excede solamente al mundo de la universidad, de la UBA o de la universidad públicas en general, sino que va mucho más allá de eso y que va también a la forma de construir conocimiento que estábamos discutiendo hace un rato, ¿no? El ataque también a los científicos y demás, que no es algo netamente argentino, es algo que está pasando en otros países también de manera muy fuerte. Ahora, volviendo un poco a el tema de cómo se hace con el acceso, es cierto que las universidades, algunas universidades privadas, no todas, tenemos mayor flexibilidad para poder diseñar e innovar en ciertos programas educativos que quizás otras universidades tienen mayor inercia en hacerlo. Ahora, una aclaración importante sobre el acceso a la universidad pública y el acceso a la universidad privada. En nuestro caso, nosotros estamos orgullosos que más de la mitad de nuestros alumnos reciben algún tipo de beca, que existen un porcentaje muy alto de alumnos que son completamente becados y es una facultad, una universidad que pone el esfuerzo y el premiar a las personas que son talentosas y que vienen de formaciones y de contextos más desfavorecidos, puedan estudiar también en la DITELA y también estudiar ciencia del comportamiento. Pensaba en la educación que reciben los chicos en la universidad y me preguntaba si tiene conexión con los temas, ¿no? que los convocan para lograr esta motivación que hablábamos antes para estudiar, por este estado de disposición para el aprendizaje, ¿no? Yo creo que sí, ¿Sí? yo creo que sí. Creo que tiene que ver también un poco con lo que nombraba Joaquín antes de qué tan dispuestos está uno a no estar esperando todo el tiempo lo inmediato. Claro. Porque, por ejemplo, digamos, algo que pasa en el lugar que yo conozco, que es la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, son carreras científicas que en general están un pasito más lejos de la cotidianeidad de la vida que tenemos. Pero hay recompensa por eso. Si uno está dispuesto a lidiar con la falta de inmediatez, hay una recompensa, porque la ciencia lo que busca es responder cómo funciona el mundo en el que vivimos. O sea, digamos, lo que uno busca es eso. Pero bueno, si uno quiere que en el transcurso de un cuatrimestre tener todas las respuestas, y por ahí eso no pasa. Ahora, si uno está dispuesto a formarse, a ganar todas esas herramientas que uno necesita para después sí poder encarar eso, bueno, es otra cosa. Y bueno, nosotros o sea, hay chicos, chicas que por ahí están dispuestos a bancarse esa falta de inmediatez y bueno, la recompensa es grande. Hay otros que por ahí no, y bueno, buscan carreras en donde uno tenga respuestas más inmediatas. Decir, quiero que me cuentes mañana cómo voy a aplicar esto. O sea, esto que me estás diciendo ahora quiero saber cómo lo aplico mañana. Bueno, eso es otra elección. Bien. ¿Qué tipos de trabajo creen que están en mayor riesgo de desaparecer con la automatización y cuáles podrían surgir? Es una pregunta dificilísima. La verdad es que de alguna manera, voy a empezar por la parte optimista, aquellos que puedan sobrevivir. Y creo que hay algo que es muy difícil que cambie, que es que, digamos, mientras sigamos hablando de humanos y de personas que querramos
insertarnos en algún mercado laboral que también esté predominantemente involucrando humanos, personas, entender cómo funciona una persona, entender qué procesos mentales, psicológicos y emocionales están detrás de esa persona, eso nos va a hacer, va a seguir siendo necesario, entender cómo funciona una persona, entender qué decir en qué momento, tener habilidades no solamente duras, sino también combinarlas con habilidades blandas, para ponerte en la perspectiva de otra persona para comunicar, por ejemplo, un resultado científico, que es otra de las herramientas que tratamos de inculcar desde la licenciatura de Ciencia del Comportamiento. Me parece que son trabajos que van a poder seguir estando, poder seguir existiendo. Aquellos trabajos que van a desaparecer, la verdad es que no se me vienen a la mente ejemplos más que los clásicos, los que tienen que ver con la inteligencia artificial generativa, los que tienen que ver con el progreso en, no sé, autos autónomos, lo que tienen que ver con todo lo que está generando la revolución de la inteligencia artificial. Pero nada, es otro de los grandes desafíos es la reducción en la natalidad, ¿no? La reducción en la natalidad es otro de los temas del futuro. ¿Vamos a necesitar tantos jardines de infantes en el futuro? Eso es otra de las cosas que van a seguir habiendo seguro, pero digo, ¿vamos a necesitar tantos como hay ahora? Y esas son Preguntas que no nos hacemos. Exactamente. Bueno, me entusiasma saber que lo creativo sigue siendo propiedad de las personas, ¿no? Porque ahí la inteligencia artificial puede analizar los datos que existen, no va a pensar por fuera de lo que existe. Y el arte es pensar por fuera de lo que existe. Así que lo creativo estaría a salvo. Más o menos. ¿Qué piensan? Yo no. Bueno, ¿No? o sea, depende de qué significa estar a salvo. Yo mientras vos decías la pregunta, ¿qué trabajos están en riesgo? Yo pensaba todos. Yo diría, wow. Mi primera respuesta sería todos. No se me ocurre ningún trabajo que digas, no, este trabajo es seguro que si estudias esto vas a tener trabajo dentro de 20 años de esto, si no te vas adaptando todo el tiempo a lo que vaya pasando. A mí me pasa uno piensa hacer matemática, es una cosa y yo veo que las cosas que están pasando, yo digo, ¿en qué momento nosotros nos vamos a quedar sin trabajo los matemáticos? Porque están pasando muchas cosas que están cambiando la forma de hacer matemática. Entonces yo diría, todo lo que quede estático está todo en riesgo. O sea, va a haber creo que todos los trabajos van a cambiar. ¿Cuánto van a cambiar? No lo sé, dependerá de cada uno. Pero hay que estar muy preparado para adaptarse a cambios. Diría que es la única cosa que me parece que uno puede ver que va a pasar en lo que viene, que es la necesidad de adaptarse a cambios. Entonces, me parece que eso, si uno tendría que elegir cómo formarse, bueno, formate para prepararte para que lo que estás aprendiendo hoy, mañana vas a tener que aprender otra cosa, pasado otra, y vas a tener que adaptarte. Ahora, Joaquín, ¿en qué debería cambiar, crees, la educación, según la neurociencia y las ciencias del comportamiento, para preparar a los alumnos para un futuro laboral incierto? Estoy casi en riesgo de repetir casi lo mismo de lo que dijo Pablo recién, pero de alguna manera quiero ponerle también mis propias palabras porque posiblemente surja algo distinto en el camino. A ver, yo creo que una de las grandes, o de lo más importante es eso, es poder tener conocimientos que sean versátiles, que uno pueda de alguna manera adaptarse a esos cambios van a venir, y si esos cambios llegan, poder reciclarse uno mismo. Ahora, hay otras herramientas que creo que no discutimos, que son muy difíciles de brindar y de moldear, pero que yo creo que la educación tendría que en algún punto formatear a las personas a aspectos como la inteligencia emocional, aspectos como la resiliencia, aspectos como a decir, bueno, vienen estos golpes que suceden, estos shocks que nos cambian absolutamente todo, ¿no? Porque, digamos, de alguna manera uno puede tener la habilidad de reciclarse o uno puede tener la habilidad de cambiar de perfil o estudiar algo nuevo, pero tiene que tener la voluntad, la motivación para hacerlo. Y estar bien de la cabeza para poder hacer esos cambios es esencial. Y ahí donde pienso, por ejemplo, existen incluso fuertemente basadas en evidencias técnicas de regulación emocional que te ayudan a decir, ok, esto que está pasando, ¿cómo lo puedo reinterpretar de una manera que me ayude a apaciguar emociones negativas que estoy transitando, que son
quizás demasiado obtrusivas y que no me están dejando hacer o dar ese salto motivacional para poder justamente aprender algo nuevo, ¿no? Entonces, creo que incorporar algunas de esas herramientas blandas puede llegar a ser importante. ¿Cuándo y en qué contexto hacerlo? Es una pregunta más difícil. Bajar la tierra y decir, ok, tiene que ser una materia, tiene que estar en todas las materias, tiene que estar temprano, tiene que estar a nivel universitario. ¿En qué momento tiene que estar? Bueno, esas son preguntas que no tengo respuesta. ¿Cómo hago para prepararme lo mejor posible para lo incierto? ¿Cuál sería tu respuesta, si esa fuera la pregunta? Pasa eso con todas las carreras científicas. Las carreras científicas nos forman para eso, para lidiar con lo desconocido. Es de lo que se tratan. Entonces, ese es un buen punto. Y otra cosa que me parece que está buena, que uno puede pensar, a diferencia de digamos, como veníamos produciendo las carreras clásicas, en donde uno produce un montón de egresados más o menos parecidos, yo creo que cada uno como persona, lo que puede pensar es, ¿cómo hago yo para tener un perfil único? Que parece una cosa súper difícil, pero en realidad es algo mucho más fácil de lo que parece, ser único. O sea, hay lugar para un montón de personas únicas, que cada uno tenga su perfil único. Por ejemplo, con esto que te decía de que cada uno se arma su tramo en la carrera. Entonces, cada uno, creo que uno puede pensar eso. Digo, bueno, yo voy a estudiar esta carrera, pero ¿cómo hago yo para distinguirme de todo el resto? Que eso no quiere decir que yo soy mejor que los demás, soy distinto y cada uno es distinto. Y eso se puede hacer muy fácilmente. Por ejemplo, fácil decir, bueno, mezclo esto, lo que hablabas vos antes, de la doble titulación, pero no tipo todo el mundo con la misma doble titulación. Yo voy a hacer mi mezcla que me va a ser único a mí. Eso es una forma de prepararse también para algo incierto. Sí, ahí quería aprovechar también para que volvimos a este tema para contar un poco cómo funciona en nuestra universidad. Nosotros tenemos la posibilidad de que quienes están en su último año o penúltimo año elijan las materias optativas dentro de un mismo eje temático, si quisieran, y obtengan, no es una doble titulación, sino es un campo menor, ¿no? O sea, es como que uno puede ser licenciado en Ciencia del Comportamiento con un campo menor y ahí hay más de 30 opciones, y ahí es donde aparece esta personalización que uno le puede dar a su perfil, y esperamos a que esto suceda en el tercer o cuarto año de la carrera, porque al comienzo uno por ahí no sabe exactamente qué forma, digamos, concreta de personalización le quiere dar. Pero, te nombro, hay muchos campos menores que algunos son claramente relevantes para ciencia del comportamiento, como puede ser un campo menor en tecnología, un campo menor en neurociencia, un campo menor en sustentabilidad, en políticas públicas. Todas estas son cruces ya más naturales, pero hay otros cruces que se podrían dar, un campo menor en arquitectura. ¿Y por qué no? Un campo menor en derecho. Son campos menores que existen y que están dentro del menú de lo que uno podría hacer y que puede llegar a ayudar a esta personalización que te distinga, te haga único y que a su vez, reconectando con todo, te convierta en esa persona que se necesita en algún puesto de trabajo específico. Claro. Que si todos son iguales, vamos todos a competir por la escasez, pero si todos somos distintos tenemos esa versatilidad de poder ser complementarios. Hay, pensaba, conversaciones, debates, puestas en común, intercambio entre universidades para propiciar esta innovación que cada uno en lo personal está desplegando, que hace su universidad. Sí, por ahí uno siempre quiere más, ¿no? Pero bueno, nosotros mientras fuimos construyendo la carrera, tuvimos charlas con otras universidades, otras direcciones de otras carreras que se estaban haciendo al mismo tiempo. Y bueno, recién hablamos con Joaquín, que nos acabamos de conocer, que hace mucho que teníamos ganas de conocernos porque estamos haciendo cosas parecidas, si bien creo que las carreras son un poco distintas, pero que tenemos mucho para conversar. Seguramente después de acá nos iremos a tomar un café para seguir charlando. ¿Ustedes piensan cómo será la universidad de 2030? ¿Se hacen esa pregunta? Yo creo que no nos falta tanto para 2030. No. 2030 siempre quedó como ese momento lejano y estamos a la vuelta de la esquina, ¿no? O sea, nos falta un lustro para el 2030. Yo creo que
pensar, o sea, estamos en tiempos tan inciertos que pensar a dónde va a estar parado el mundo en 5 años no es para nada trivial. Yo creo que hay algunas predicciones acerca de el desarrollo de la inteligencia artificial, por ejemplo, que nos están generando esta ansiedad, algunos de los cuales pueden llegar, o más de la inteligencia artificial, de la tecnología en general, que nos generan cierta ansiedad y que pueden llegar a tener un correlato con la realidad, y otros que me parece que son más fantasiosos. Y te pongo un ejemplo concreto de algo bien que nos acerca al mundo de la neurociencia. Se habla desde hace ya mucho tiempo de qué es lo que va a pasar cuando existe una tecnología que nos puedan implantar, por ejemplo, un chip en el cerebro y leer todos nuestros pensamientos, ¿no? De hecho, hay hasta empresas, una empresa de Elon Musk, que está un poco yendo en esa dirección, ¿no? Generar chips que se implanten en el cerebro y tratar de controlar prótesis robóticas o tratar de... Y si bien hay algo de ciencia y hay algo de realidad en todo eso, la verdad es que estamos tan lejos, por ejemplo, de entender cómo funciona un pensamiento a nivel codificación neuronal, y muy probablemente tendríamos que, además, involucrar áreas del cerebro que están completamente distantes y diferentes entre sí, que no podríamos hacerlo con un chip, tendríamos que llenarnos de chips por todos lados, y sería una tecnología que creo que hasta el día de hoy ni siquiera podemos soñar con hacerlo. Sin embargo, han habido como realmente situaciones de preocupación con esto tan grandes que hasta, por ejemplo, se han incorporado neuroderechos a la constitución de distintos países. Por ejemplo, en Chile, en la reforma de la constitución, se incorporaron neuroderechos, derechos de privacidad de los pensamientos para cuando pueda venir una empresa y llevárselos. Estamos muy, muy lejos de eso. Y saber que, justamente volviendo a esto, de formarse para entender qué cosas tienen sentido científico y qué cosas no, creo que es importante. Ahora, si tuvieran hoy que conversar con un estudiante de la escuela secundaria que está definiendo qué carrera estudiar, ¿qué pregunta lo invitarían a hacerse? ¿Qué te apasiona? ¿Qué tenés ganas de aprender en los próximos 5 años? ¿Ok? Porque uno a veces piensa, y hay un poco en el lenguaje y es cruel también, de que si uno estudia una carrera, va a ser eso. De hecho, se dice, por ejemplo, si yo estudié física, se dice Joaquín es físico. Bueno, pero Joaquín estudió física, después hizo el doctorado en neurociencia, después estuvo en una escuela de psicología y ahora está en una escuela de negocios. ¿Y qué? ¿Joaquín es físico o es todo ese recorrido que hizo, ¿no? Un poco creo que desdramatizar la elección de cuál es tu carrera de grado me parece es importante también, y es algo para comunicar a personas que están a nivel secundario. Sí, 100% de acuerdo. Yo siempre como que me río un poco de esta cosa de que estamos acostumbrados a definir a las personas por su carrera de grado. Y una persona que tiene 30, 40 años, 50 años, la carrera de grado es una parte muy chiquitita de su vida. O sea, ¿por qué definimos a esa persona? Hizo esa carrera de grado y después pasaron 10 millones de cosas más. Entonces, creo que sería bueno como sociedad que dejemos de definir a la gente por su carrera de grado, y para los que están cerca de tener que tomar una decisión, sí, sacarle mucho peso. Para mí no pienses qué querés ser, me parece que hay que sacar esa pregunta, sino diría 2 preguntas. Una, ¿qué tenés ganas de hacer en los próximos 5 años? ¿A qué tenés ganas de dedicarle una buena parte de tu tiempo en los próximos 5 años? Y sí creo que está, para no hacerlo solo así una cosa tan romántica, si uno está pensando, tiene la preocupación de decir, bueno, pero el día de mañana yo voy a tener que vivir de algo. Bueno, me parece que está bien armar un plan y decir, bueno, ¿qué tenés ganas de hacer en los próximos 5 años? Esa es una pregunta importante. Y otra es, bueno, ¿cuál es tu plan a futuro? Sabiendo que no se va a poder cumplir, que seguramente se va a modificar. Como que me parece que uno hoy no puede decir, bueno, yo quiero llegar allá dentro de 10 años, por ejemplo. Pero lo que uno puede decir es, yo voy a ir hacia allá. Entonces, que me parece que lo que está bueno es no quedarse dando vueltas. Entonces uno puede decir, yo voy a ir hacia allá y después veré. Por ahí me desvío para acá, pero voy hacia allá. Que es muy diferente, que eso no quiere decir que yo voy a llegar allá, voy hacia ese lado, que es muy diferente a quedarse dando vueltas, ¿no? Cuando uno se queda dando vueltas, después de dar mucho tiempo, está en el mismo lugar. Cuando uno está haciendo hacia algún lado, está haciendo hacia algún lado, después cambia. Pablo, ¿qué pregunta como investigador crees que no nos estamos haciendo y que vos te haces? No, a mí, o sea, la verdad que la temática de hoy me parece súper importante. Yo me hago mucho esta pregunta digamos,
digamos, no es que me haga una pregunta, sino que es un tema que me ocupa, que es esto de hacia dónde vamos. Y a mí me pasa, bueno, por ejemplo, yo cada clase que doy, digo, che, pero esto que estoy enseñando, ¿qué onda? Como que a mí me da ganas de decir, todo lo que estamos haciendo ahora, siento que en 10 años lo vamos a tener que tirar toda la basura y pensar todo de nuevo. Te cuestionas todo el tiempo. Cada cosa que yo digo, che, yo voy a enseñar esto, ¿vale la pena que enseñe esto? Porque tal vez no. Y con una, digamos, aparece con una presencia mucho más fuerte que lo que me pasaba hace 10 años o hace 20 años. Que yo hoy por hoy me planteo, volviendo a tu pregunta antes de si la educación estaba en crisis o no, yo creo que eso está en una crisis total. No sé si todos los que formamos parte del sistema educativo estamos conscientes del tamaño de la crisis que estamos atravesando. No porque sea responsabilidad de los actores. O sea, digo, hay una cosa, hay factores externos que desde que empezó con la pandemia y con un montón de cambios que nos llevó a pensar un montón de cosas, pero ahora sigue empezó con pandemia, inteligencia artificial, cambios sociopolíticos que están dándose en el mundo, de hegemonía, que hace que digamos, yo creo que, a mí me pasa con mi disciplina, pero creo que pasa en todos lados, que decir, che, la verdad, esto es lo que tenemos que enseñar hoy. Y yo no tengo la respuesta a esa pregunta, pero sí me pasa que me lo cuestiono como no me lo cuestionaba hace unos años. ¿Vos qué pregunta te haces, Joaquín, en el campo de la educación que sientas que no se está haciendo? Yo creo en el campo de la educación y del comportamiento de la gente, a mí algo que no me deja de inquietar es cómo, como especie, nosotros hemos generado instrumentos para sobrevivir a crisis virósicas, por ejemplo, como por ejemplo en el caso de la pandemia, hemos desarrollado en tiempo récord vacunas que nos han permitido estar teniendo esta conversación cara a cara, ¿no? Entre otras cosas. Sin embargo, en el proceso en el cual esto sucedió, vino acompañado de la mayor desconfianza en las vacunas en los años más recientes. Mientras hablamos, estamos teniendo un comienzo de casos de sarampión en la ciudad de Buenos Aires que nunca, en lo que fue mi vida, habíamos transitado. La pregunta es, y creo que un poco más, va un poquito más allá de estos ejemplos que estoy dando, es si como especie hemos desarrollado estos instrumentos basados en ciencia, basados en evidencia científica para resolver problemas, ¿por qué no estamos confiando en ellos, ¿no? Es un poco una pregunta que muchas veces en la psicología se confunde con la pregunta de la confianza en la ciencia en general, pero yo creo que ahora tiene mucho más que ver con la confianza en quiénes desarrollan la ciencia, cómo se desarrolla esa ciencia, cómo están involucradas las personas y las perspectivas individuales y colectivas de las personas en el desarrollo de esa ciencia, y cómo hacemos para quienes realmente creemos y advocamos por ese tipo de desarrollos basados en evidencia, para persuadir legítimamente a agentes que tienen otra cosmovisión del mundo y que tienen otra forma de mirar esos problemas, y cómo hacemos para justamente tratar de incorporarlos en ese proceso y tratar de que adopten estas conductas que son sanas no solamente para la sociedad, sino para ellos como individuos también. Si les preguntara qué aprendizajes habitan en cada uno de ustedes de este recorrido docente en cada una de las universidades en las que se desempeñan, ¿qué dirían? ¿Qué aprendieron? Un montón. Diría, aprendí a aprender. Hasta estar en esta posición constante, que de hecho creo que es una de las cosas que más me gusta de mi trabajo, que aprendo todos los días cosas nuevas y que, o sea, es casi una de las cosas que más disfruto. Y eso, y que uno no sabe, digamos, es muy poquito lo que uno sabe,
enorme mayoría del conocimiento que hay, uno le queda muy lejos. Cuanto uno más aprende, más se da cuenta de lo poquito que sabe. Así que estar preparado para ser consciente de eso, que no sabemos casi nada, que tenemos mucho para aprender de todas las personas que nos rodean, de los estudiantes. Por ejemplo, de los estudiantes se aprende un montón, de los colegas. Eso. Yo aprendí a colaborar con personas que tienen perfiles completamente distintos a los míos. Digamos, hoy mi colaboradora principal es una filósofa que está en Múnich. Hoy estuve hablando con otro filósofo también que vienen de disciplinas completamente distintas a las mías y que utilizan lenguajes distintos y que hoy estamos empezando a unir esos campos distintos y a tratar de complementarnos mutuamente. Aprendí que también nuestra profesión es una profesión extremadamente privilegiada porque tenemos la libertad de poder hacernos las preguntas que nos queremos hacer y tratar de contestarlas con las mejores herramientas que disponemos. Y eso creo que si tuviera también que transmitir algo es tratar de contagiar ese amor por la libertad que tiene un académico de poder pensar sus preguntas y poder contestarlas. Es una responsabilidad grande. Una responsabilidad esa, ¿no? también. Y de poder compartir eso poquito que aprendió en comparación con todo lo que no se sabe con personas que quieren aprender de vos. Eso es un placer. Muchas gracias, Pablo Groisman, Joaquín Navajas, por invitarnos a reflexionar acerca del futuro del trabajo y también de la educación. Nos han convidado a poner en valor el intercambio de saberes y a no dejar de hacernos preguntas. Gracias a ambos. No, gracias a Lorena, Gracias, un Lorena. placer. Igualmente, un placer. ¿Qué libro, Joaquín, de neurociencias para vos ha resultado revelador, que pueda sugerir a los jóvenes que están terminando el secundario y definiendo también la carrera universitaria? Podría ser uno que estés por escribir, ¿no? Y cuya trama por ahí puedas adelantarnos. Mira, en este momento, si bien tengo muchas ganas de escribir libros y tengo hasta compromisos que la verdad no he podido cumplir por distintos motivos, escribir un libro sobre toda mi agenda de investigación sobre la psicología de la polarización política. Y otro libro que también tengo muchas ganas de escribir es un libro de sesgos, es un libro de conductas humanas, qué significa un sesgo, ¿no? Y por qué si algo está sesgado, ¿qué quiere decir que no estuviera sesgado en términos de la conducta humana? ¿Cuántos sesgos tenemos? ¿Son infinitos? ¿Qué quiere decir que sean infinitos, no? O sea, ¿está sesgado nuestro modelo de cómo funciona el cerebro o está sesgado el humano, no? Y es un poco algunas preguntas que quiero contestar cuando tenga tiempo y sobre todo paz y salud mental para poder sentarme a escribirlo con todo el tiempo y la dedicación que se merecen esos libros. Mientras tanto, ¿nos podés sugerir algún libro de neurociencias? Sí, sin dudas. Le voy a sugerir uno que escribieron dos colegas y grandes escritores que son Nicolás Axelman y Florencia López Boy. El libro se llama La ciencia de los detalles. La ciencia de los detalles estudia las ciencias del comportamiento y brinda ejemplos muy concretos e incluso diría regionales, argentinos y latinoamericanos, de cómo se pueden usar la ciencia del comportamiento para resolver problemas reales. En particular, cómo los detalles importan un montón en cómo diseñamos intervenciones para estudiar la conducta humana. Pablo, uno de tus libros es Abrazar el azar, matemática para amigarse con lo aleatorio y la incertidumbre. Allí explorás cómo la vida misma está asignada por lo aleatorio y cómo los fenómenos que consideramos impredecibles poseen comportamientos determinísticos y previsibles. ¿Puede ayudar a quien lee este libro a entender el mundo que viene, que nos resulta tan incierto? Se van a encontrar con un libro de matemática para público general, pero es para gente que tenga ganas de involucrarse con la matemática. Pero después, más allá de eso, creo que sí, que es un momento, un poco lo que hablábamos antes, que
no solo que no sabemos el mundo que viene por delante, no porque no sepamos, no porque no podamos predecir solamente que digamos que uno puede tener una teoría y otra, y no sabemos cuál de las dos ideas es la que va a prevalecer, sino que yo creo que es muy posible que el mundo que tengamos de acá a 10, 20 años esté determinado por eventos aleatorios, o sea, que por cosas fortuitas qué sé yo, si va a prevalecer China o Estados Unidos de acá a 20 años, más allá de las teorías que uno puede hacer, es posible que haya pequeños hechos fortuitos que terminen pasando y que terminen determinando qué pasa con ese tipo de cosas. Entonces, eso es un poco la idea del libro, que es que, bueno, aprender a entender cómo funciona el azar. Quiero entregarles, a modo de agradecimiento por las ideas y reflexiones que compartieron en este episodio, un presente de Martín Cabrales, que nos acompaña en el Explorador Cultural, para cada uno, para que se lleven de regalo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Regalito.